Hola futuros compañeros del Valhalla, bienvenidos un día más a mi canal, al canal de Rodex Norris. Sí señor, estamos con este librito, con ese librito en el que estamos consiguiendo bastantes cosillas. Al principio no sé, empecé empecé los capítulos un poco raro, porque al fin y al cabo era como mucho texto. Pero ahora me está gustando muchísimo, la verdad. Es más, el anterior vídeo me interesó de una manera exageradamente absurda. O sea, me encantó. O sea, no entiendo por qué. Y la verdad es que estoy planeando tanto si me ve gente como si no, voy a hacerme el vídeo entero. El libro entero. Y puede que el siguiente libro sea El Príncipe, de Maquiavelo. ¿Por qué? Porque son títulos de referencia. Para los que estén siguiendo todos los vídeos de mi canal, estará viendo que esta camiseta es la misma que la del anterior capítulo, la del lunes. Sí, la del lunes. Para vosotros. Pero es porque ambos dos los estoy haciendo el lunes. El lunes por la mañana y hoy el lunes por la tarde. Así que vamos a seguir desde donde nos dejamos, no va a ser una tontería. Que estamos en el capítulo 9, así que vamos a ello. Capítulo 9. El deber de la lealtad. La moralidad feudal tiene otras virtudes en común con otros sistemas éticos, con otras clases sociales, pero esta virtud, el homenaje y la lealtad a un superior, constituye un rasgo distintivo. Soy consciente de que la fidelidad personal es una adhesión moral existente entre toda clase y condición de hombres. Hasta una banda de caracteristas puede deber lealtad a un fajín. Pero solo en el código del honor caballeresco la lealtad adquiere una importancia primordial. A pesar de la crítica de Hegel, que tiene una nota aparte que es Philosophy of Story, traducción al inglés de Sibri, parte 4, sección 2, capítulo 1, en la que afirma que la fidelidad de los vasallos feudales, al ser una obligación para un individuo y no para una comunidad, es un vínculo establecido sobre principios totalmente injustos. Un gran compatriota suyo presumía de que la lealtad personal era una virtud alemana. Bismarck tenía buenas razones para ello, porque la Treue, que significa lealtad en alemán, de la que alardea fuera monopolio de su patria o de cualquier otra nación o raza, sino porque este honrado fruto de la caballería ha persistido más tiempo entre los pueblos donde el feudalismo ha tardado más en abolirse. En Estados Unidos, donde todo el mundo es tan bueno como cualquier otra persona, y, como añade un irlandés, mejor también, tales ideas exaltadas de lealtad, como las que sentimos por nuestros soberanos, pueden considerarse excelentes dentro de ciertos límites, pero absurdas, tal y como se fomenta entre nosotros. Montesquieu se quejó hace mucho tiempo de que lo que era correcto a un lado de los Pirineos era incorrecto al otro lado, y el recipiente juicio de Dreyfus ha demostrado la verdad de esta observación, salvo que los Pirineos no era la única frontera más allá de la cual la justicia francesa no encuentra apoyos. Claro, los Pirineos es la diferencia, hace frontera entre España y Francia, por eso se refería a los Pirineos, pero digamos que los franceses son mierda. De forma similar, la lealtad tal y como la concebimos nosotros puede encontrar pocos admiradores en otros lugares. No porque nuestra concepción esté equivocada, sino porque esta, me temo, olvidada, y también porque la llevamos a un grado que no se alcanza en ningún otro país. Griffiths, Religion of Javans, ¿vale?, tenía mucha razón al afirmar que mientras en China, allí donde la ética de Confucio había hecho de la obediencia a los padres el deber principal del ser humano, en Japón se había dado prioridad a la lealtad. Arriesgándose a escandalizar a algunos de mis buenos lectores, relataré la historia de uno que pudo soportar seguir a un señor caído y quien por ello
según asegura Shakespeare, se ganó un lugar en la historia. La historia habla de uno de los personajes más grandes de nuestra historia, Michizane, quien, víctima de los celos y las calumnias, fue exiliado de la capital. No contento con esto, sus infatigables enemigos se dedicaron entonces a exterminar a su familia. Una rigurosa búsqueda de su hijo, aún pequeño, revela que está viviendo en secreto en una escuela de pueblo dirigida por un tal Genzo, un antiguo vasallo de Michizane. Cuando se envía la orden al maestro de que se entregue un día determinado la cabeza del joven proscrito, su primera idea es encontrar un sustituto adecuado para ello. Realiza un repaso cuidadoso de todos los chicos, a medida que van entrando en el aula, pero ninguno de los nacidos allí tiene el más mínimo parecido con su protegido. Su desaparición, sin embargo, solo dura un momento, ya que he aquí que se anuncia a un nuevo alumno, un atractivo muchacho de la misma edad del hijo de su amo, acompañado de su madre, de porte noble. La madre y el muchacho no eran menos conscientes del parecido entre el pequeño señor y el pequeño súbdito. En la intimidad de su hogar, ambos decidieron postrarse en el altar. El uno ofrecería su vida, la otra su corazón, si bien no mostraría ninguna señal de ello al mundo exterior. Desconocedor de lo que había pasado entre ellos, es del profesor de quien procede la sugerencia. Aquí, entonces, está el chivo expiatorio. El resto de la narración puede contarse brevemente. El día señalado llegó el oficial encargado de identificar y recibir la cabeza del joven. ¿Quedará decepcionado por la falsa cabeza? La mano del pobre Genzo estaba en la empuñadura de su espada, listo para asestar un golpe bien al hombre, o bien a sí mismo, en caso de que el examen no encajase con sus planes. El oficial levantó la horripilante prueba ante sí, repasó con calma cada rasgo, y en un tono reflexivo, como si tratara de negocios, confirmó su autenticidad. Aquella noche en su casa solitaria esperaba la madre que vimos en la escuela. ¿Conocía ella el destino de su hijo? No estaba observando con ansiedad que se abriese el póstigo porque estuviera esperando su retorno. Su suegro había recibido hacía mucho tiempo el favor de Michizane, pero desde que los desterraban, las circunstancias habían obligado a su marido a ponerse al servicio del enemigo, del benefactor de su familia. Él mismo no podía mentir a su cruel amo, pero su hijo podía servir a la causa del señor de sus antepasados. Por ser alguien que conocía la familia del exiliado, le encargaron la tarea de identificar la cabeza del niño. Ahora, una vez hecho el duro trabajo del día, sí, y de la vida, vuelve a su casa y mientras cruza el umbral, se dirige a su mujer diciendo: «Alégrate, esposa mía, nuestro querido hijo ha demostrado saber servir a su señor». «¡Qué historia tan atroz!», oigo exclamar a mis lectores. Los padres, deliberadamente, sacrifican a su propio hijo inocente para salvar la vida del hijo de otro hombre. Pero ese niño no era una víctima consciente y dispuesta. Es la historia de una muerte por sustitución, tan significativa como, y no más horrible que, la de la historia del intento de sacrificio de Isaac por parte de Abraham. En ambos casos, la obediencia a la llamada del deber fue la completa sumisión a la orden de una voz superior, ya fuera dado por un ángel visible o invisible, u oída por un oído externo o interno. Pero me abstendré de predicar. Sí, porque las dos historias como que son muy distintas. Al fin y al cabo le hicieron la prueba a Abraham, que sí, iba a matar a su hijo, pero al final Dios dijo, tate quieto, ¿sabes? Así que me da a mí que la historia de Abraham y la historia de Michizane, creo que era, igual son muy distintas, por lo que sea. El individualismo de Occidente, que reconoce intereses separados para el padre y el hijo, para el esposo y la esposa, necesariamente trae un gran alivio a los deberes de uno con el otro. Pero el Bushido sostenía que el interés de la familia y de sus miembros es integral, uno e inseparable. Este interés está ligado al efecto natural, instintivo, irresistible. Por tanto, si morimos por uno, a quien amamos con amor natural, los animales mismos poseen este afecto. ¿Qué es eso? Pues si amáis a quienes os aman, ¿qué recompensa tendréis? Es que los publicanos no hacen lo mismo. En su gran historia, Sanjo
relata de una forma conmovedora la lucha interna de Shigemori en relación con la conducta rebelde de su padre. Si soy leal, mi padre está perdido en necesidad. Si obedezco a mi padre, no puedo respetar el deber hacia mi soberano. Pobre Shigemori. Más tarde la veremos rezando con toda su alma para que el amable cielo le envíe la muerte, para que pueda ser liberada de este mundo donde es difícil que la pureza y la rectitud habiten. Muchos Shigemori tienen el corazón dividido por el conflicto entre el deber y el afecto. Ciertamente, ni en Shakespeare ni en el mismo Antiguo Testamento se encuentra una traducción adecuada para ko, nuestro concepto de piedad filial. Y aún así el Bushido nunca dudaba en elegir la lealtad. Las mujeres también animaban a sus vástagos a sacrificarlo todo por el rey, incluso tan resuelta como la viuda Biddam y su ilustre consorte. La madre samurái estaba dispuesta a entregar a sus hijos por lealtad. Como el Bushido, al igual que Aristóteles y algunos sociólogos modernos, concibe el Estado como anterior al individuo. Este último nace dentro de aquel como parte integrante del mismo. También creía que el individuo debía vivir y morir por el Estado, o por el titular de su autoridad legítima. Los lectores del Critón recordaban el argumento en el que Sócrates representaba las leyes de la ciudad mientras alega sobre el asunto de su vida. Entre otras cosas, le hace decir a las leyes o al Estado: ¿cómo has sido engendrado, criado y educado bajo nuestro gobierno? No te atreverás a decir que no eres nuestro vástago y nuestro siervo, tanto tú como tus padres, antes que tú. Estas son palabras que no nos impresionan lo más mínimo, ya que la misma idea ha estado en boca del Bushido, con esta modificación, que las leyes y el Estado estaban representadas para nosotros por una persona. La lealtad es una consecuencia ética de esta teoría política. No ignoro el punto de vista del señor Spencer, según el cual la obediencia política, la lealtad, está acreditada solo como una función transitoria, que tiene una referencia al Pate, que es Principles of Ethics, volumen 1, parte 2, capítulo 10. Puede que sea así, pero ya le basta a cada día con su propia virtud. Podemos repetirlo con complacencia, especialmente por creer que ese día constituye un largo periodo de tiempo, durante el cual, como dice nuestro himno nacional, diminutos guijarros crecen hasta convertirse en poderosas rocas cubiertas de musgo. Podemos recordar en este punto que incluso en un pueblo tan democrático como el inglés, el sentimiento de fidelidad personal a un hombre y a su posteridad, que los ancestros germánicos sentían por sus jefes, como ha dicho recientemente el señor Bounty, se ha transformado más o menos en la profunda lealtad a la raza y la sangre de sus príncipes, como queda manifiesto en su extraordinario cariño a la dinastía. La subordinación política, predice el señor Spencer, dará lugar a la lealtad, a los dictados de la conciencia. Si suponemos que su inducción se realiza, ¿desaparecerán para siempre la lealtad y su conminante instintivo de reverencia? Transferimos nuestra lealtad de un señor a otro, sin ser infiel a ninguno de los dos. De ser súbditos de un gobernador que maneja el centro temporal, nos convertimos en siervos de la monarquía que está entronizada en lo más íntimo de nuestros corazones. Hace unos años, una controversia muy estúpida, iniciada por los descarriados discípulos de Spencer, creó gran confusión entre los lectores de Japón. En su celo por defender la reivindicación del trono de una libertad indivisible, acusaron a los cristianos de ser propensos a la traición, debido a que todos confesaban fidelidad a su amo y señor. Expusieron una serie de argumentos solíficos, sin la habilidad mental de los sofistas, y de tortuosidades escolásticas sin las finuras de los escolásticos. Madre mía, qué nombrecitos, cojones. Poco sabían ellos que podemos, en cierto sentido, servir a dos amos sin apegarnos a uno o despreciar al otro, dando al César lo que es del César, y al Dios lo que es de Dios. ¿Acaso Sócrates, mientras se negaba resueltamente a conceder una pizca de lealtad a su Dacmón, no obedecía con igual fidelidad y ecuanimidad los mandatos de su amo terrenal, el Estado? Siguió su conciencia viviendo y sirvió a su país muriendo.
Ay del día en el que un Estado se vuelva tan poderoso como para exigir de sus ciudadanos los dictados de sus conciencias. El Bushido no nos exige hacer a nuestra conciencia esclava de cualquier señor o rey. Tomás Mowbray fue un verdadero portavoz nuestro cuando dijo: «Me arrojo, terrible soberano, a tus pies. Mi vida gobernarás, pero no mi vergüenza. Lo primero es propio de mi deber, pero mi limpio nombre. A pesar de la muerte, que vivirá sobre mi tumba, jamás lo tendrás para el uso oscuro del deshonor». A un hombre que sacrificaba su propia conciencia a la voluntad caprichosa o al carácter estrafalario o extravagante de un soberano se le adjudicaba un lugar inferior en la elaboración de los preceptos. A tal hombre se le despreciaba como un Neishin, un ser rastrero, que medra en la corte gracias a la adulación sin escrúpulos, o como un Choshin, un favorito que roba el afecto de su amo por medio de una sumisión servil. Estas dos especies de sujetos se corresponden exactamente con lo que describe Iago, personaje de Otelo de Shakespeare. Uno de ellos, un granuja sumiso y adulador, que adora su obsequiosa esclavitud y consume su tiempo más bien como el asno de su amo. El otro, un individuo que adorna su comportamiento con las formas y el semblante del deber, pero mantiene la atención de su corazón solo sobre sí mismo. Cuando un súbdito discrepaba de su amo, el camino le hará seguir, para él, era usar cualquier medio disponible para persuadirle de su error, como Kent hizo con el rey Lear. Si no tenía éxito en ello, dejaba que el señor hiciera con él lo que quisiera. En caso de este tipo, era bastante habitual que el samurái realizara una última apelación en la inteligencia y en la conciencia de su señor, demostrando la sinceridad de sus palabras con el derramamiento de su propia sangre. Al considerarse la vida como el medio a través de la cual se servía al amo, y al haberse establecido el honor como ideal, toda la educación y el entrenamiento de un samurái se conducía de forma correspondiente. Capítulo 10. La educación y el entrenamiento del samurái. El primer punto que se observaba en la pedagogía caballeresca era la formación del carácter, dejando en la sombra las más sutiles facultades de la prudencia, la inteligencia y la dialéctica. Hemos visto el importante papel que desempeñaban las habilidades estéticas en su educación, siendo, como eran indispensables para un hombre de cultura, en el entrenamiento de un samurái eran más bien accesorios que elementos esenciales. La superioridad intelectual que estimaba, desde luego, pero la palabra chi, que se empleaba para detonar intelectualidad, se refería más bien a sabiduría en primera instancia, otorgando al conocimiento solo un lugar de segundo nivel. Se decía que el trípode sobre el cual se sostenía el armazón del Bushido era chi, jin, yu, respectivamente, o sea, sabiduría, benevolencia y coraje. Un samurái era, en esencia, un hombre de acción. La ciencia no se encontraba dentro del hábito de su actividad. Se aprovechaba de ella en la medida que tuviera que ver con su profesión de armas. La religión y la teología se relegaban a los sacerdotes. Tan solo se ocupaban de ellas en la medida en que sirvieran para alimentar el coraje. Al igual que un poeta inglés, el samurái creía que no es el credo el que salva al hombre, sino que es el hombre el que justifica el credo. La filosofía y la literatura constituían la parte principal de su entrenamiento intelectual, pero con un estudio no se perseguía la verdad objetiva. La literatura era principalmente un pasatiempo, y la filosofía se usaba como ayuda práctica en la formación del carácter, o bien para la exposición de algún tipo de problema militar o político. De lo que se ha dicho no resultará sorprendente destacar que el currículo de estudios, según la pedagogía del Bushido, consistía principalmente en lo siguiente: esgrima, tiro con arco, jiu-jitsu, que eso tiene una nota aparte, que es la misma palabra que jiu-jitsu. Esta errónea grafía es la habitual en inglés común. Se trata de un noble arte, no usar armas. O yawara, equitación, uso de la lanza, táctica, caligrafía, ética, literatura e historia. De entre ellas, jiu-jitsu y caligrafía tal vez requieran una cierta explicación. Se hacía mucho hincapié en una buena escritura, probablemente porque nuestros logogramas, al compartir la naturaleza de la imagen, posee un valor artístico, y también porque la caligrafía se consideraba algo indicativo del carácter de cada persona. Jiu-jitsu puede definirse brevemente como una aplicación del conocimiento anatómico con el objeto de atacar o defenderse.
Se diferencia de la lucha en general, en que no depende de la fuerza muscular. Se distingue de otras formas de combate en que no usan armas. Su mérito consiste en agarrar o golpear partes del cuerpo del enemigo para que se quede paralizado e incapaz de ejercer ninguna resistencia. Su objetivo no es matar, sino incapacitar a otro para actuar durante un tiempo dado. Una materia de estudio que uno podría esperar encontrar en la educación militar y que más bien brilla por su ausencia en el programa de institución del Bushido son las matemáticas. Esto, no obstante, puede explicarse en parte fácilmente por el hecho de que las guerras feudales no se llevaban a cabo con precisión científica. Hay que recalcar, de todos modos, que todo el entrenamiento del samurái era contrario al fomento de las nociones numéricas. La caballería es antieconómica, presume de pobreza. Ventidius, parece un nombre de coña, afirma al respecto que la ambición, la virtud del soldado, elige antes la pérdida que la ganancia que la oscurece. Don Quijote se enorgullece más de su oxidada lanza y su esquelético caballo que de tierras y riqueza, y el espíritu del samurái simpatiza de corazón con este exagerado colega suyo procedente de la Mancha. El samurái desdeña el dinero en sí mismo, el arte de hacerlo y amontonarlo. Para él tal cosa es un lucro verdaderamente indecente. La expresión habitual para describir la decadencia de una época era que los civiles amaban el dinero y los soldados temían la muerte. Y casualmente es lo que pasa. El hecho de comportarse de forma tacaña con el oro y con la vida provocaba tanta desaprobación como se encomiaba su uso desprendido. Un precepto aún vigente dice: los hombres deben envidiar el dinero menos que a ninguna otra cosa. Son las riquezas las que obstaculizan la sabiduría. Por esto, los niños se criaban con una total indiferencia hacia la economía. Se consideraba de mal gusto hablar del tema, y la ignorancia sobre el valor de las diferentes monedas era una señal de buena educación. El conocimiento de los números era indispensable a la hora de reunir tropas, así como la distribución de beneficios y feudos. Pero el recuento del dinero se dejaba en manos más humildes. En muchos feudos, las finanzas públicas eran administradas por una clase inferior de samurái o por monjes. Todo bushi, de mente clara, sabía eficientemente bien que el dinero conformaba los nervios de la guerra, pero nunca pensó en convertir el aprecio por el dinero en una virtud. Es cierto que el bushido imponía la costumbre del ahorro, pero no por razones económicas, sino más bien por ejercitar la abstinencia. El lujo era considerado la mayor amenaza para la hombría, por lo que se requería que la clase guerrera tuviera una vida de lo más severamente simple, y se hacía cumplir leyes suntuarias en muchos de los clanes. Leemos que en la antigua Roma los recaudadores de impuestos y otros agentes financieros fueron gradualmente ascendidos al rango de caballeros, mostrando al Estado de esta manera cómo apreciaba su servicio y la importancia del dinero en sí mismo. Uno puede fácilmente imaginar lo íntimamente conectado que está esto en el lujo y la avaricia de los romanos. Pero no sucede lo mismo con los preceptos de la caballería. Esta persistió en considerar sistemáticamente a las finanzas como algo bajo, en comparación con las vocaciones morales e intelectuales. Ignorando de forma tan diligente el dinero y el amor por él, el bushido mismo pudo permanecer libre durante mucho tiempo de 1001 males de los que el dinero es la causa. Esta es suficiente razón para justificar que nuestros hombres públicos hayan estado libres de corrupción durante mucho tiempo. Pero ¡ay! ¡Qué rápido se está abriendo camino la plutocracia en nuestra época y en nuestra generación! La disciplina mental, cuya consecuencia se vería apoyada hoy en día principalmente por el estudio de las matemáticas, se proporcionaba mediante exégesis literaria y discusiones deontológicas. Pocos asuntos abstractos ocupaban la mente de los jóvenes, puesto que el principal objetivo de su educación era, como ya he mencionado, la decisión del carácter. La gente, cuyas mentes simplemente almacenaban información, no gozaban de admiradores. De los tres servicios que, según Bacon, nos ofrece los estudios, deleite, ornamento y habilidad, el bushido mostró una preferencia decidida por el último, siempre que fuera usado a juicio y a disposición de los negocios.
Ya fuera para la disposición de los negocios públicos o para el ejercicio del autocontrol, siempre se conducía dicha educación con un fin práctico en mente. Saber sin pensar, dijo Confucio, es trabajo perdido. Pensar sin saber es peligroso. Cuando el carácter y no la inteligencia, cuando el alma y no la cabeza son los materiales que un profesor elige para trabajar y para desarrollarlos, su vocación adquiere un cierto carácter sagrado. Son los padres los que han traído al mundo. Es el profesor que me ha hecho un hombre. Con esta idea, por tanto, la estima en la que se tenía a un preceptor era muy elevada. Un hombre que evocara tal confianza y respeto de un joven tenía que estar necesariamente dotado de una personalidad superior, sin estar falto de erudición. Era un padre para el huérfano y un consejero para el susceptible de equivocarse. Tu padre y tu madre, dice una de nuestras máximas, son como el cielo y la tierra. Tu maestro y tu señor son como el sol y la luna. El actual sistema de pagar por cada tipo de servicio no estaba en boga entre los partidarios del Bushido. Se creía en un servicio que solo se podía prestar sin dinero y sin precio. El precio espiritual, sea el de un sacerdote o el de un maestro, no se podía compensar en oro o plata, no porque no tuviera valor, sino porque era inestable. Aquí el instinto no aritmético basado en el honor del Bushido de una lección más realista que la economía política moderna, pues los sueldos y salarios se pueden pagar solo con servicios cuyos resultados son definidos, tangibles y mensurables. Mientras que el mejor servicio prestado en el terreno de la educación, o sea, en el desarrollo del alma, y esto incluye los servicios de un pastor, no es definido, tangible o mensurable. A no ser mensurable, el uso del dinero como sostenible medida de valor resulta inadecuado. La costumbre sancionada que los alumnos llevaran a sus profesores dinero o bienes, en diferentes épocas del año, pero estos no eran vistos como pagos, sino como ofrendas, que ciertamente eran bienvenidas por sus receptores, puesto que eran por lo general hombres de calibre austero, orgullosos de su honorable pobreza, demasiado dignos para trabajar con sus manos y demasiado orgullosos para mendigar. Eran graves personificaciones de elevados espíritus interpretérritos ante la adversidad. Constituían la representación de lo que se consideraba como objetivo de todo aprendizaje y eran, por ello, un ejemplo viviente de las disciplinas. El autocontrol, requisito universal exigido en un samurái. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Un momentillo que voy cambiando porque me estoy poniendo el libro ahí. Muy bien, no sé qué me ha pasado hoy, no sé si es porque estoy a oscuras, precisamente porque me he subido el velux y me he cerrado, o sea, estoy totalmente a oscuras, que me está dando como sueño, o yo qué coño sé, que estoy en la mierda, estoy leyendo fatal, no sé por qué será. Y realmente estaba hablando de cosas un poco raras, porque al fin y al cabo estaban diciendo cosas mucho del honor, del dinero y todo esto. Y es que sé que muchas veces por cosas del honor, muchos samuráis han hecho muchas cosas malas, pero muy malas, tales como matar a un subordinado por haber por ejemplo, el subordinado que mató a un general enemigo, y lo que hizo el señor de ese subordinado fue matar a ese subordinado para quedarse él con el mérito. Así que, bueno, digamos que gente avariciosa va a haber por todos los lados y depende cómo usen esa avaricia, puede ser bueno o malo. Lo digo por el tema del dinero, que estaban diciendo de que no, es que el dinero, pues sinceramente, si no es por el dinero es por otras cosas. Y se han hecho muchas cosas malas por distintas tonterías que en principio no debería de ser algo malo, ¿vale? Por eso es un poco raro que le dijeran que por el dinero pasaba eso. Y es como, no por el dinero, amigo. Así que nada, muchas gracias por esto, espero que hayáis disfrutado muchísimo, darle si os ha gustado, suscribiros si no estáis para que YouTube os avise cada vez que yo suba vídeo y recordad que os ahorré gratis, así que aprovechaos de ello. Un fuerte abrazo y hasta el siguiente capítulo. Adiós.